Bueno, y vamos ahora a platicar con Valentina Ballesta. Ella es directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional y bueno, con ella vamos a hablar sobre la represión que se ha registrado en Venezuela tras las protestas por los resultados electorales. Valentina, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues en el marco del proceso electoral y de esta disputa en Venezuela, pues algo que ha destacado es justamente la actuación de las fuerzas de seguridad ante las protestas por el resultado que dio a conocer el actual presidente Nicolás Maduro. Sí, así es. Hemos visto un lamentable saldo de personas heridas, personas fallecidas. Estamos hablando entre 11 y 17 personas fallecidas entre el 29 y el 30 de julio, en apenas 2 días. Y también hemos visto una altísima cifra de personas detenidas arbitrariamente. Estamos hablando de alrededor de 1.000 personas enfrentando cargos por haber manifestado pacíficamente en Venezuela. Esto es, además, un patrón sistemático y generalizado de ataque en contra de la población civil que Amnistía Internacional y otros organismos han documentado durante años y que incluso han provocado que en Venezuela haya investigación abierta por parte de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que hemos visto hoy en día, a pesar del pico en términos de represión que hemos podido constatar, es parte de esta política que ya hemos documentado hace años. Claro, ¿qué tipo de seguimiento se puede dar, Valentina, en un país en donde incluso el acceso a los organismos internacionales y sobre todo a la defensa de quienes se enfrentan o quienes son víctimas es muy complejo? Bueno, parte fundamental de lo que hacemos y desde Amnistía Internacional esa ha sido nuestra labor es documentar precisamente esas violaciones a derechos humanos, esos abusos de derechos humanos por parte de las autoridades, por parte de grupos armados pro gobierno, y en aras precisamente de dejar algún tipo de constancia y de dejar algún tipo de registro sobre lo que pasa ante la inactividad de las autoridades de justicia, precisamente donde las autoridades de justicia de hecho terminan siendo cómplices o terminan siendo parte de la política represiva. Claro, y bueno, la comunidad internacional ha hecho manifestaciones también, algunas organizaciones, incluso organismos como la OEA, sin embargo no hay respuesta. Bueno, esperamos que efectivamente estos pronunciamientos, estos llamados de atención sean un eco, tengan algún tipo de retroalimentación desde el Estado y desde las próximas acciones. El día de mañana está convocada a una nueva manifestación masiva en el país, por lo que también esperamos que estos llamados sean escuchados por las autoridades y pongan un freno, sirvan de dique ante la escalada de violencia que han implementado para silenciar a las personas que protestan ante los resultados o ante la falta de transparencia de los resultados de las elecciones. Claro, Valentina, hay por llamarlo de alguna manera, un enredo muy complejo en torno al proceso electoral. ¿Se puede separar el tema de los ciudadanos y las protestas y la represión del tema electoral? Bueno, efectivamente la causa de las protestas hoy en día son la falta de transparencia y la falta de resultados verificables, como lo han dicho muchos organismos internacionales. Pero la situación en Venezuela y la crisis en Venezuela es mucho más profundo y mucho más compleja. Tiene una arista del acceso a derechos económicos y sociales, tiene la arista de la migración forzada con más de 1/3 del país huyendo en busca de protección internacional. Entonces, realmente en este momento lo electoral resulta coyuntural a un reclamo de la población de una vida digna, de una vida realmente en donde pueda haber un futuro para las personas en el país. Claro, pero sin embargo hay también una línea que parece pues delgada, que tiene que ver entre lo que pueden decidir los venezolanos y también
lo que se asegura por parte del gobierno en turno, que es una intervención sobre todo de grupos de derecha. Pues en realidad lo que consideramos desde Amnistía Internacional es que el tema en Venezuela trasciende realmente a los estamentos ideológicos de un partido o de otro. Estamos hablando de que la participación política en Venezuela ha sido fuertemente cercada, obstaculizada, no solamente por hacia grupos de derechas, es a cualquier grupo que plantee una alternativa en Venezuela. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, el Partido Comunista Venezolano ha sido intervenido, su junta directiva removida y colocada otras personas que han sido designadas por las autoridades bajo el mando de Nicolás Maduro. Entonces, realmente no se trata necesariamente de una dicotomía entre izquierdas y derechas, y una pugna entre grupos de poder de izquierdas y de derechas. Estamos hablando más bien de la instalación de un sistema en el cual cualquier participación y cualquier alternativa es silenciada, reprimida y criminalizada. Claro, es evidente que el gobierno de Nicolás Maduro no ve esta lectura que mezcla lo que está ocurriendo necesariamente con la política, y que esto, pues supongo que también dificulta más el acceso a la justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Como les comentaba, incluso las Naciones Unidas han definido que el organismo de justicia, el ente rector, el Tribunal Supremo de Justicia, que en realidad debería ser el garante máximo de los derechos constitucionales, de los derechos fundamentales y el que dirima los conflictos institucionales que existen en Venezuela, ya las Naciones Unidas ha dicho cómo está a merced de esta misma política y cómo ha servido, cómo se ha instrumentalizado para reprimir y precisamente para obtener el fin de silenciar a las personas que piensan diferente en el país. Y bueno, esto lo que ha tenido como consecuencia también son estos grandes éxodos hacia otros países en América Latina y principalmente hacia Estados Unidos. ¿Ahí qué puede hacer la comunidad internacional? Bueno, esa es una de las mayores manifestaciones de que la situación en Venezuela, la crisis de derechos humanos en Venezuela es una crisis regional, es una crisis que ha trascendido fronteras y que bueno, ha empezado por Sudamérica, por supuesto, los países como Chile, Perú, Colombia, Ecuador, y luego ha virado, digamos, hacia el corredor hacia Estados Unidos, incluyendo el paso del Darién, esta dificilísima situación en la selva panameña, también lo mismo que ocurre precisamente, por ejemplo, de estas personas atravesando México y tratando de llegar a Estados Unidos. Todos estos indicadores son lo que hoy, la conflictividad que hoy se presenta en Venezuela, la crisis que se intensifica en estos últimos días, solo va a traer un mayor repunte migratorio, un mayor repunte de personas desesperadas, precisamente ante la asfixia de una mejora de la situación de vida, de una mejora de derechos civiles, de derechos políticos, pero también del acceso a derechos básicos como la alimentación, la salud, y es por eso que la comunidad internacional tiene que hacer sus mayores esfuerzos diplomáticos para ofrecer una solución acompañada para la sociedad civil en Venezuela. Muy bien. Valentina, te agradecemos mucho esta charla y bueno, esperemos que en algo se pueda actuar por parte de la comunidad internacional ante este momento tan complicado que están viviendo los venezolanos y que, como tú mencionas, pues al final es en este momento lo más importante, más allá de la parte política. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Es Valentina Ballesta, ella es directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. Nosotros hacemos una pausa muy breve, regresamos con más.